Bien, hasta ahora vimos integrales indefinidas, ¿sí? Ahora quiero empezar a dar lo que se llama integrales definidas, ¿ok? A ver, ¿qué es una integral definida? Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama el área bajo la curva. Entonces, supongamos que yo tengo una función f de x en AB continua, ¿sí? Acá dibujé esta función, esa es la f, y esta es continua en un intervalo a, b. Entonces la pregunta es, o el problema es, quiero calcular el área bajo la curva, ¿sí? El área sería lo que está abajo de la curva. Bien, cuando uno se encuentra con ese problema, bueno, quizás uno no lo puede resolver de primera, pero lo que puede hacer es aproximarlo. Entonces la idea es que está dibujada ahí, es que quiero obtener por lo menos una aproximación al área, ¿sí? Y lo que hago es aproximar el área con rectángulos. Entonces lo que he hecho ahí en el dibujo es lo siguiente. Tomé puntos, acá el A lo llamé x0, después tomé un punto más grande x1, x2, x3 hasta x7, que es el B, el último. Y tomé estos segmentos que son paralelos al eje Y y tomé ahí una altura para cada uno de estos rectangulitos, ¿sí? ¿Cuál es la altura? Si ven la altura que está acá, es una altura que está por lo menos en este x0, x1, la altura está entre el punto más bajo y el punto más alto. Acá, si lo ven, sería la f de xi1, este punto xi1 tiene valor, esta altura sería f de xi1. Este rectangulito, ¿sí?, tiene área parecida al área de la función entre x0 y x1. Se parecen. Lo que falta o lo que sobra son estos pedacitos, ¿sí? Después el resto se parece mucho. Y hago lo mismo para cada uno de estos rectangulitos, ¿sí? Entonces, uno por lo menos intuitivamente acepta que el área bajo la curva es parecida a la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿ok? Bueno, esta es la idea intuitiva y esa es la que vamos a explotar. Entonces lo que vamos a hacer es sacar información acerca de, primero, de estos rectángulos. Entonces, igual que antes, supongo que tengo un intervalito, entonces voy a formalizar la idea. Tengo un intervalo AB cerrado y una partición de AB que llamamos P, la P grande significa la partición, es exactamente esos puntos que marqué. El x0 es A, después tengo x1 mayor que x0, x2 mayor que x1 hasta llegar a xn que es el B. Tengo n más 1 puntos y esos son la partición. La norma de la partición se llama al máximo de las longitudes, es decir, la norma se escribe así y es el máximo de las longitudes. Por ejemplo, en este ejemplo, fíjense, de todos estos intervalitos, el más largo, ¿sí?, de todos los posibles, es este. O sea, la norma de esta partición, la partición son los 8 puntos x0, x1 hasta x7, pero la norma de esa partición P sería la distancia entre x0, entre x4 y x3, esta distancia. La norma da una idea en algún sentido, de cuántos puntos tiene la partición, porque si la norma es más chiquita, es muy chiquita, supónganse que la longitud máxima sea muy chiquitita, entonces hay muchos puntitos, ¿sí? Eso diríamos que la partición es cada vez más y más fina si tiene más puntos. Entonces, repito, si la norma es chiquita es que la longitud máxima es chiquita. Bien, y entonces, con esa definición, tengo ahí el dibujito típico, es que entre un punto xy y xy menos 1, tengo la función, y el área que bajo la curva entre xy menos 1 y xy es más o menos como este rectángulo.
Fíjense, el rectángulo tiene base, esta longitud es xy menos 1, y la altura es f de xy. El punto xy es un punto que está entre xy y xy menos 1. Podría ser alguno del borde, ¿sí? Pero en el fondo es eso. Entonces el área de eso, como está marcado ahí, es este valor que está acá, el área rectangular. Entonces la aproximación al área entre A y B, sería la suma de las áreas, de todas las áreas, de todos los rectángulos, que sería sumar desde 1 hasta n esas áreas. Esa sería el área I. Vamos, si lo escribimos bien, sería el área I-ésima, ¿no? Acá faltaría el I. Bien, esto se conoce, esta aproximación se llama suma de Riemann de f asociada a la partición P. ¿Sí? Y correspondería, por ejemplo, en este dibujo, simplemente al área de lo verde que yo marqué acá. O sea, si este es xi1, este es xi2, acá habría que marcar xi3, no quise marcarlos todos para no hacer complejo el dibujo. Entonces lo que uno tendría es que, repito, lo verde sería la suma de Riemann para esa partición P, con 8 puntos. Por supuesto, la suma de Riemann, esta, depende de la partición y de los puntos xi sub i. Acá el xi sub i, mientras yo lo tome acá adentro, no hay problema. Si lo tomo acá es el punto más bajo, si lo tomo este es el punto más alto, y cualquier punto acá en el medio me da una altura intermedia, para este caso. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que vale? Vale lo siguiente. Si tengo una función continua, existe un número alfa real tal que para todo epsilon existe un delta, tal que la suma de Riemann, esta es la suma de Riemann asociada a una partición P, asociada a la función f, con el P menor que delta. A ver, lo que estamos diciendo acá es que las sumas de Riemann se van acercando a un número alfa, porque el epsilon es cualquiera. O sea, tomen un millonésimo, bueno, primero hay un número fijo, tal que toma un millonésimo, entonces la diferencia entre cualquier suma de Riemann y ese número alfa es menor que un millonésimo, siempre que tome una partición menor que delta. Recuerden la norma de la partición, era la longitud máxima, ¿sí? De los intervalitos. Bueno, si la longitud máxima de los intervalitos es chiquitita, es lo que está diciendo esto, es que las sumas de Riemann se están aproximando a un número. Eso es en esencia lo que dice el teorema. O sea, esto se parece mucho a la definición de límite en algún aspecto, no es exactamente así, pero se parece. Y la notación que uno usa justamente es de límite, que dice que el límite de las sumas de Riemann cuando la partición tiende a 0 es el número alfa. Ese número se escribe de esta manera, la integral entre a y b de la f. A ver, ¿qué es el alfa? El alfa viene a ser, dijimos que las sumas de Riemann vienen a ser las aproximaciones al área. El límite viene a ser el área de digamos, bajo la curva igual a f de x en AB, ¿no? Entonces, fíjense que esta notación en realidad es una deformación de esto, porque se está usando, la sumatoria se deforma en la S, el xy menos 1 es delta x, esta es la f, y estoy diciendo entre a y b, ¿dónde lo estoy integrando? Entonces acá, bueno, está la observación que recién acabo de decir, que el alfa, o la integral definida, es el área. Una cosa, es con signo, aunque yo he hecho los dibujos, con los dibujos, parecería indicar que los dibujos, el área es positiva, pero en realidad si la función baja, o sea, si la función baja,
esta altura se transforma en negativa, ¿sí? Y entonces ese área, cuando la función f es negativa, se computa como negativa. O sea que lo que me da es el área con signo. O sea, cuidado con eso. Si la función es positiva, obviamente es el área va a ser mayor o igual que 0, pero digamos, podría ser que en algunos casos la integral dé algo negativo y eso significa que la función en algún tramo es negativa. ¿Okay? Nos da el área con signo. Después lo vamos a seguir investigando eso en ejemplos. Bien, ¿qué propiedades tiene? Por ahora no tenemos, así como estamos, no hay muchas propiedades o muchas cosas que sacar. Lo que podemos hacer es hacer algunos ejemplos que van a ser importantes para lo que sigue. El primer ejemplo es el siguiente. Supongamos que integro una constante en AB. ¿Sí? Entonces fíjense que sería la integral de una constante, estoy suponiendo que la función es constante, en AB. Y si suponemos que es el área bajo la curva, el área de esto sería C, que es la altura, por B menos A. C por B menos A. Eso es lo que me tendría que dar. Y la otra es que estoy suponiendo que la función solamente está definida en un punto, ¿sí? En un punto A, que tiene cierta altura. Y entonces la integral entre A y A de la función es 0 directamente. ¿Okay? Esos serían los dos casos importantes que voy a tratar. La demostración es bastante simple. Supónganse que tienen, ¿cómo es una suma de Riemann para una función constante? Entonces, supónganse que la función de f de x es constante. Tomo una suma de Riemann para la función f asociada con una partición p. Es esta suma, ¿sí? Pero ahora escriban lo que es la f. La f es constante, o sea, la f vale c. Para cualquier xy. Bueno, y sumo, fíjense, pongo el primero, es x1 menos x0, pongo el segundo, x2 menos x1, etc., hasta llegar a xn menos xn menos 1. Lo bueno de esta suma es que, fíjense, el término x1 está con más acá y con menos acá, se va. Después el x2 está con más acá, con el siguiente se va, etc. Se van a ir 2 a 2. Y los únicos que me quedan en esta suma es el xn y el x0. El último y el primero. Conclusión, el xn, recuerden, era el último, era b, y el x0 era a. O sea que es c por b menos a. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Entonces lo que he hecho es simplemente mostrar que cualquier suma de Riemann, no importa cómo yo tome la partición, es c por b menos a. ¿Okay? Bueno, el límite de eso, si cualquier suma de Riemann da lo mismo, entonces el límite de eso tiene que ser c por b menos a. Así que eso es trivial. Ok, la otra propiedad también es media trivial, porque ¿cuál es la suma de Riemann típica acá? Bueno, acá solamente tengo una partición que es el a, y no importa el valor de la f en a, tendrá un valor finito, entonces cualquier suma de Riemann es simplemente 0. Así que el límite de esto es 0. Y eso tiene que ver que simplemente que esta función acá no tiene área. Obviamente si la función tiene una altura acá y el punto es a, acá no hay área y por lo tanto esto diría que no hay área, o sea que la integral de esto es 0. Bien, estos son ejemplos importantes, después los voy a usar. Y finalmente hay una propiedad importante, esta sí es importante, que son las propiedades que tienen hasta ahora todas las funciones, las derivadas tienen la propiedad esta y otro tipo de cosas también tienen la propiedad esta, que era la linealidad. ¿Se acuerdan que la derivada de una suma era la suma de las derivadas y la derivada de k por una función se podía sacar el k afuera? Bueno, esto es lo mismo, vale
con las integrales. Es decir, si tengo f y g funciones continuas, entonces la integral de f más g en AB es la integral de f en AB más la integral de g en AB. Y lo mismo si tengo un k, un número real, lo tengo adentro de una integral, el k sale afuera. Eso, recuerden, se llama linealidad. Y las demostraciones, solamente voy a dar la idea nada más. Dejo el primero como ejercicio, voy a hacer el segundo. El segundo es simplemente, si ustedes toman una suma de Riemann para la integral de AB de f, sería esto, lo multiplico por afuera por el k, pero esto trivialmente el k se puede meter adentro, ¿sí?, de la suma. Eso es trivial por suma, es una suma finita. Ahora, esto que marqué tiende por definición a la integral de AB de f de x, ¿sí?, y si lo multiplico por k tiende a k por la integral. Y esto que está acá tiende por definición a k por la integral de f de x. Así que las dos cosas son iguales para toda partición que a mí se me ocurra, acá. Y por otro lado esto tiende a esta integral y esto tiende a este, es decir, esto por definición tiende a este número y esto por definición tiende a este número, así que esto es una igualdad. Eso sería en esencia la demostración. El 1 lo dejo como ejercicio.